Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Ingrid Escamilla. Acompáñenme a ver todos los detalles. En febrero de 2020 dediqué uno de nuestros videos al trágico caso de Ingrid Escamilla Vargas, una joven oriunda de México que fue brutalmente asesinada el 9 de ese mes. Aunque el homicida confesó y quedó detenido el mismo día, pasaron 32 meses hasta que se emitió un veredicto en su contra. Hoy vamos a recordar la dramática historia de esta mexicana, que se convirtió en un símbolo en la lucha contra el feminicidio en su país. Ingrid nació el 3 de octubre de 1994 en México, específicamente en Necaxa, Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, en Puebla. La niña y su gemela Betsy eran las menores de 5 hermanas. Al principio, Ingrid creció bajo el cuidado de su mamá llamada Antelma Vargas y su papá, pero según los reportes de los medios, eventualmente la madre dejó el hogar y fue el padre quien sacó adelante a su numerosa familia. Ingrid, una mujer muy hermosa, fue reina de belleza en Necaxa, Canaditas, algo por lo cual era muy conocida en la localidad. Además, destacaba por ser una persona solidaria y participativa como miembro de la comunidad. Su generosidad se hizo más evidente tras el terremoto que sacudió a México el 19 de septiembre de 2017, cuando prestó gran colaboración como voluntaria en la reconstrucción de viviendas de Jojutla de Juárez. Y además hizo un llamado para que otros se unieran también en estas labores tan necesarias. En sus redes sociales, en las cuales Ingrid era bastante activa, su descripción y publicaciones la mostraban como una amante de la vida y de los viajes, seguidora de Harry Potter y fan de los artistas como Luis Miguel, Belanova y Los Auténticos Decadentes. Además, era una persona amante de los animales, que hacía lo posible por ofrecerles protección. A Ingrid también le interesaban los temas de belleza y moda, por lo que incluso abrió una cuenta de Instagram aparte de su personal, con la intención de compartir contenido con estos tópicos. Ese era el proyecto al que esperaba poder darle más atención. En cuanto a su vida académica, Ingrid estudió en la preparatoria Albert Einstein y luego se tituló en Administración de Empresas Turísticas, especialidad en la que también realizó una maestría en la Benemérita Universidad de Puebla. El padre de Ingrid falleció a principios de 2016, lo que representó un golpe muy duro para la joven. Ella lo admiraba por la forma en cómo mantuvo unida a la familia y por la educación que les brindó a todas sus hijas. Se refería a él como un hombre fuerte, amoroso, valiente, responsable, quien supo ser padre y madre a la vez. En un mensaje que escribió para recordarlo luego de su deceso, dijo que había sido una aventura tener en su vida una persona que fue capaz de repartir su amor a sus 5 hijas, y que lo había entregado todo cuando no tenía nada, y además les había regalado momentos felices. Basada en el buen ejemplo de su padre, la joven se esforzó y logró tener una buena oportunidad para su desempeño profesional. Tenía un cargo en la presidencia auxiliar de Necaxa. Fue precisamente allí, trabajando en el ayuntamiento, que conoció al hombre que se convertiría en su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, un ingeniero civil de la delegación de Azcapotzalco. Con respecto a Eric, se sabe que él nació en Necaxa, al igual que Ingrid, en el municipio de Juan Galindo del estado de Puebla, solo que él llegó al mundo 21 años antes que ella, el 22 de septiembre de 1973. Los padres de Eric eran 2 jubilados muy queridos en la comunidad en la que hacían su vida. Su padre, Rodolfo Robledo, fue un reconocido maestro de primaria y secundaria de la localidad, y su madre trabajó en el Sindicato Mexicano de Electricistas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que fue disuelta en el año 2009, y en la que, a decir de un vecino de la zona, Eric también llegó a prestar servicio. Quienes conocieron a Eric en su edad adulta lo consideraban un sujeto serio e incluso mal encarado,
Una persona de Canaditas dijo, por ejemplo, que el ingeniero solía practicar béisbol y que en ocasiones durante los partidos tenía problemas con otros jugadores. No dudó en afirmar que se trataba de un sujeto que estallaba con facilidad. Se sabe que antes de comenzar su relación con Ingrid, Erik había estado casado y tenía 2 hijos. Se sabe además que su esposa pidió el divorcio por los malos tratos que el hombre le daba a la familia. Incluso tenía interpuesta contra él una demanda por violencia doméstica. Para hacer una acotación aquí, el hijo menor de Erik, llamado Rodolfo, que tenía 15 años cuando todos los hechos que narraremos hoy sucedieron, tenía un diagnóstico de autismo. Sobre la relación que Erik e Ingrid tenían no hay mucha información en los medios. En algunas reseñas se dice que tenían 5 años de estar conviviendo, mientras que en otras se habla solamente de 9 meses de convivencia. Sea como sea, en el momento de los hechos sí es 100% seguro que Ingrid y Erik estaban compartiendo vivienda en la Ciudad de México. La pareja se había establecido en la colonia Vallejo, en la alcaldía de Gustavo Madero. Ocupaban el departamento 501 del número 258 de la calle Tamagno, esquina con Schumann. Los lugareños relataron que Erik fue el primero en mudarse al apartamento y acondicionarlo. Poco tiempo después se mudó Ingrid, tras renunciar a su empleo en el gobierno municipal. Ingrid y Erik no pasaron desapercibidos. Sus discusiones solían traspasar los muros de la vivienda y llegaban a oídos de los vecinos, quienes escuchaban gritos y también golpes provenientes de su departamento. Algunas personas de la zona relataron que Ingrid salía poco, por lo que casi no se la veía por el lugar. Incluso se dijo que Erik había hecho un acuerdo con el conserje para evitar que ella recibiera visitas cuando él salía a trabajar. Pero a pesar de todo esto, en las redes sociales Ingrid solía parecer contenta y sonriente, compartiendo novedades como por ejemplo que había terminado su tratamiento de ortodoncia y ya podía mostrar la dentadura que siempre había soñado. Sin embargo, las redes también eran una vitrina en la que constantemente dejaba constancia de sus problemas. En agosto de 2018, por ejemplo, publicó un texto en el que decía que esperaba morirse. Más adelante, en 2019, publicó un mensaje que obviamente iba dirigido a un hombre en particular, en el que le decía que el hecho de que un ciego como él no lo viera, no significaba que ella no tuviera alma. Según trascendió también en distintos medios de comunicación, Ingrid intentó en varias ocasiones terminar el sufrimiento que estaba viviendo con Erik. Se dijo que en un momento ella fue a la Procuraduría para poner una denuncia por malos tratos en contra del hombre, pero como después ya no quiso seguir el proceso, esta denuncia no prosperó. Eso sí, más adelante en las investigaciones se determinó que no había constancia de que se abriera alguna carpeta en contra de Erik de parte de Ingrid, pero muchas personas decían que ella sí aseguraba haber ido a denunciar. En otra ocasión, según comentaron los vecinos, la policía y los bomberos tuvieron que acudir a la casa de la pareja, ya que la joven estaba intentando quitarse la vida tirándose desde la azotea. Afortunadamente, en esa ocasión, las personas que llegaron para ayudarla pudieron disuadirla y ella no se quitó la vida. Lo que no sabía es que unas semanas después de ese incidente, su vida terminaría, no con sus propias manos, sino a manos del hombre que decía quererla. Ese día, el día del asesinato de Ingrid, según contó Erik en su testimonio, él llegó muy borracho a la casa. Comenzaron a discutir, la discusión subió de tono y él terminó quitándole la vida, apuñalándola en la garganta. No conforme con esto, el hombre comenzó a quitarle la piel a Ingrid. Le sacó algunos de sus órganos, desatornilló el inodoro y decidió tirarlos por el drenaje directamente. Cuando no pudo cumplir este cometido, tomó los restos de Ingrid y los metió en distintas bolsas. Él tenía la intención con esto de ir a tirar los órganos de la que hasta en ese momento era su pareja sentimental. Luego de unas horas, el mismo Erik llamó a su exesposa para confesar todo lo sucedido. Cuando la exesposa de Erik, llamada Ivonne Barragán, respondió la llamada, él le comentó que su hijo Rodolfo, que se estaba quedando con él y con Ingrid, había presenciado todo, pues estaba en el domicilio en el momento del crimen. Fue la misma Ivonne quien reportó el asesinato, y de inmediato las autoridades se trasladaron al domicilio.
los funcionarios encontraron una escena dantesca. El cuerpo de Ingrid, al que le había extraído varios órganos, estaba en un charco de sangre, desollado desde la cabeza hasta las rodillas. Allí estaba también el perpetrador con su propio cuerpo completamente ensangrentado. Los agentes que procedieron a su arresto recibieron una inmediata confesión. Después de identificarse, un agente le preguntó por qué estaba lleno de sangre y respondió que era por una herida que tenía en la cabeza producto de una discusión con su pareja. Al ser interrogado por el motivo de la pelea, él respondió que ella se enojó porque él estaba tomando, y seguidamente relató que Ingrid le dijo que quería matarlo. Supuestamente fue ella quien tomó el cuchillo y lo hirió, antes de que él se lo arrebatara y la acuchillara. Agregó que lo que hizo después fue pensando en desaparecer el cuerpo, por miedo y por vergüenza. ¿Por el cual estás lleno de sangre? Por la herida en la cabeza, ¿De sangre en la cabeza? ¿Con qué? por la discusión con mi esposa anoche, ¿Discutiste con tu esposa anoche? ¿Por qué motivo? porque se enojó de que andaba yo tomando. Ya. ¿Y por qué fue el motivo que le hiciste eso a tu esposa? Le digo que empezamos a discutir Ajá. y seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear. Pues me dijo que me quería matar. Le digo, pues mátame. Luego, Y le digo, pues mátame. Y estábamos ahí en la cocina. Digo, pues de una vez. Y que saque un le digo, de una vez. Y fue cuando primero como que me lo enterró. Y le digo, dale más fuerte de una vez. Y me pegó como 2 veces más. ¿y por qué la destazaste? Porque no quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo que me golpeó se lo enterré por el cuello. En México y también fuera de sus fronteras se difundió rápidamente la terrible noticia. El crimen dejó escandalizados a todos, primero por la naturaleza del mismo, segundo por el video donde Eric salía confesando todo lo que le había hecho a Ingrid, y tercero por unas lamentables fotografías que se filtraron de la escena del crimen. En estas fotografías se podía ver el cuerpo de Ingrid. Estas fueron publicadas no solamente en Internet, sino también en varios medios de comunicación escritos que se dedican a tener solamente nota roja. Debido a esto se abrió una investigación contra al menos 6 de los primeros funcionarios que llegaron a la escena del crimen. Era evidente que una de estas personas había filtrado esas fotografías. Los funcionarios pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía del Área de Servicios Periciales. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió una sanción ejemplar para quienes filtraron las fotografías y afirmó que los medios de comunicación también debían actuar con cautela y responsabilidad ante estas situaciones, pues este tipo de publicaciones constituyen una violación a los derechos humanos de los afectados. A finales de febrero se supo que los funcionarios en cuestión seguían en sus cargos, y recién en diciembre de 2020 se dio a conocer la detención de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por haber sido responsable de filtrar las fotos. Algunas ONG como Memoria y Tolerancia denunciaron la revictimización de Ingrid, reclamaron justicia y exigieron a los medios y a la sociedad en general que actuaran de manera ética. También Amnistía Internacional habló de la explotación de las fotografías, al solidarizarse con los familiares y condenar el trato degradante hacia el cuerpo de Ingrid. Lo cierto es que la viralización de las fotografías en las redes no hablaba solamente del talante de quienes las filtraron, sino también de los ciudadanos comunes que se hicieron eco compartiéndolas a través de sus propias cuentas. Para hacer frente a esa lamentable e indignante situación, surgió de inmediato un movimiento a través del cual se pedía la publicación de retratos de Ingrid, de paisajes y de flores. Esto para honrar a la joven con la etiqueta Ingrid Escamilla Challenge. El objetivo era evitar que el contenido que mostraba su cuerpo sin vida siguiera encabezando las publicaciones en las búsquedas del tema. Mientras todo esto se daba en la Ciudad de México, los familiares de Ingrid recibieron sus restos mortales el 10 de febrero.
y los trasladaron a Necaxa, Canaditas. Fue velada en la casa donde creció, y luego de una misa en la parroquia Sagrado Corazón, el cortejo se dirigió al panteón del municipio, donde se le dio sepultura en medio de demostraciones de dolor de sus familiares, amigos y de la comunidad en general. Alrededor de 300 personas se reunieron en su funeral. A Eric, de 46 años, se le impuso prisión preventiva en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, donde debía ser evaluado y recibir tratamiento por 2 razones: la hazaña con la que asesinó a Ingrid y por haber manifestado su intención de quitarse la vida. Tras una audiencia que duró 5 horas, el magistrado estableció que la investigación complementaria debía cerrar en 3 meses. Además del insulto a la dignidad de la víctima y al dolor de sus familiares, la difusión de los materiales del caso podía desvirtuarlos como elementos probatorios y favorecer al criminal. Por esta razón, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz, señaló que no los presentaría como evidencia. La funcionaria explicó que el acusado fue encontrado en flagrancia y además se contaba con material de dactiloscopía genética y criminalística, así como el testimonio de los primeros agentes que respondieron al llamado para construir el caso. Por sus acciones en ese momento se hablaba que Eric sería sentenciado a la pena máxima. En esta comunicación, la subprocuradora también dijo que el hijo de Eric, Rodolfo, estaba siendo considerado una víctima indirecta en todo el proceso. Esto debido a su condición de menor de edad, y además de eso porque estaba en el domicilio cuando todos los hechos sucedieron. Según la subprocuradora, estaban 100% seguros que Rodolfo había sido testigo de todo lo que su padre le había hecho a Ingrid. Él no había hablado con la policía, se mostraba en estado de shock, y la subprocuradora dijo que ellos le darían seguimiento psicológico al menor para que pudiera sobrellevar este trauma de la mejor manera posible. El lunes 10 de febrero, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró en una rueda de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador que los asesinatos de mujeres por motivo de género habían aumentado 137% en el país en 5 años, y sugirió que debía cambiarse la clasificación de los feminicidios, manteniendo su tipificación como homicidio. El alto funcionario aclaró que su propósito era facilitar la investigación, pues la legislación vigente en ese momento establecía más condiciones para judicializar un caso como feminicidio que como homicidio, lo que retrasaba la aplicación de la justicia según su punto de vista. En este encuentro con los medios, el mandatario mexicano dijo que el tema de los feminicidios era manipulado por medios críticos de su gobierno, que aprovechaban cualquier circunstancia para generar campañas de difamación. Con la noticia del horrible asesinato de Ingrid en plena efervescencia, las afirmaciones del presidente y del fiscal hicieron avivar el descontento de la población. Esa misma semana, el periódico La Prensa, uno de los que difundió las imágenes del cuerpo de Ingrid, publicó en su portada una carta en respuesta a las críticas recibidas. En la misma expresaban su disposición a modificar su lenguaje y la forma de cubrir las informaciones. Agregaron que habían entrado en un proceso de revisión profunda y que trabajarían con actores sociales en ese mismo proceso. Sin embargo, en el marco de una serie de protestas que se llevaron a cabo el 14 de febrero de 2020 en distintos lugares del país, hubo una concentración a las puertas de ese medio y un vehículo de la empresa de comunicación fue incendiado por manifestantes en la Ciudad de México. Ese día, colectivos feministas se concentraron también en la sede del Palacio Nacional, con reclamos y consignas en contra del presidente López Obrador. El día 16 de febrero se realizó una nueva movilización, esta vez frente al edificio donde Ingrid había sido asesinada. En esta nueva manifestación participaron de nuevo diferentes organizaciones de mujeres, pero también distintos familiares de Ingrid, incluida su tía llamada Victoria Barrios. Ella en unas declaraciones a la prensa dijo que cada vez que se escribiera una línea sobre Ingrid o se fuese a dar una noticia sobre el tema, se pensara bien qué se iba a poner para evitar caer en el amarillismo. Sí estamos indignadas las mujeres. Yo les pido respeto para la memoria de Ingrid, aquí presente en su espíritu y en esta fotografía. Los medios amarillistas
se han encargado, lo sabemos porque ese es su trabajo, y de eso se enriquecen, de las malas noticias. Poco más de un año después del asesinato de Ingrid, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa de ley llamada Ley Ingrid. En esta ley se pretende dar sanciones a personas que filtren a los medios de comunicación o a otros civiles fotografías, documentos, videos o audios que tengan que ver con procesos legales que estén en ese momento en curso. Con esto se pretende que no vuelva a pasar lo mismo que sucedió en el caso de Ingrid con la filtración de las fotografías. La propuesta de ley fue dada unos días después del asesinato de Ingrid por la fiscal Ernestina Godoy. Se pretende con esta ley que las personas que hagan esto reciban una sentencia de cárcel que podría ir entre los 2 y los 6 años, y además de eso también que se les dé un seguimiento y se les imponga una sanción económica. Otras iniciativas fueron aprobadas en varios estados del país, y en marzo de 2022 fue también avalado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la República un dictamen, el cual reforma el artículo 225 del Código Penal Federal. En el texto se establecen de 4 a 10 años de prisión para quienes incurran en la difusión de imágenes, audios o videos asociados a un proceso penal y vulneren las condiciones de la víctima, además de establecer multas para los infractores. Al cierre de nuestra investigación continuaba la discusión en el Senado de la República para convertir la Ley Ingrid en un instrumento federal. En cuanto al juicio de Eric, este presentó muchísimos obstáculos para poder iniciar. Primero por la emergencia sanitaria mundial que nos sacudió en esa temporada, y además de eso por varias tácticas dilatorias de él en cuanto a su defensa. Eric cambió en múltiples ocasiones de abogados. Además de eso, la fiscalía no hizo una muy buena actuación en cuanto a la investigación del caso de Ingrid. Ellos no presentaron todas las pruebas que querían tener en el juicio en el tiempo que se había demandado. Se hicieron un total de 25 actuaciones policiales, en las cuales se presentaron 43 pruebas. Entre estas iban incluidas testimonios de distintos peritos. Durante las jornadas procesales, Antelma, la madre de Ingrid, y las hermanas de la joven estuvieron entre los testigos llamados a rendir declaración. Si bien en las informaciones difundidas sobre la vida de la joven se dijo que ella y sus hermanas habían sido abandonadas por su madre, durante el proceso de Eric, Antelma tuvo un rol muy activo. Además de ofrecer su testimonio, también se reunió en julio de 2021 con Ernestina, la fiscal general de la Ciudad de México, a quien cuestionó por la demora observada en el juicio, y también le reprochó el hecho que ni ella ni sus hijas habían recibido atención psicológica. En la audiencia del 12 de octubre del año 2022 se esperaba un fallo condenatorio, pero tras horas de alegatos de ambas partes, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó un receso para considerar en detalle todas las pruebas presentadas y anunció que el fallo sería dado a conocer al día siguiente. La justicia definitiva para Ingrid llegó el 13 de octubre de 2022, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México sentenció a Eric Francisco Robledo Rosas a 70 años de prisión por el feminicidio de su pareja Ingrid Escamilla. Esta fue la primera vez que se aplicó la pena máxima, que desde 2016 se implementó en el nuevo sistema penal acusatorio. En el fallo del juez Israel Pérez Cuevas, se destacó que el Ministerio Público presentó elementos de prueba contundentes para demostrar la responsabilidad penal del imputado. Asimismo, se estableció una indemnización por 616,100 pesos, así como una pena monetaria de 7,393 pesos, correspondientes a la cobertura de los gastos funerarios de Ingrid. Además, al condenado se le suspendieron sus derechos políticos y se le negaron los beneficios sustitutivos de la pena. Así fue como finalmente, 32 meses después de aquel fatídico domingo 9 de febrero de 2020, en el que Ingrid perdió la vida en uno de los feminicidios más violentos conocidos en la Ciudad de México, que su familia pudo obtener justicia. La madre de Ingrid, Antelma, se mostró complacida. Dijo que aunque la sentencia no iba a regresarle la vida a su hija, el dictamen demostraba que sí es posible obtener justicia para las víctimas de feminicidio.
Además, llamó a las personas que viven procesos similares a no desistir ni perder la fe, porque sí se pueden lograr los objetivos. También reconoció que la sentencia les daría por fin un descanso necesario tras una lucha intensa. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy comentado, un caso muy famoso en México, una muerte lamentable y terrible. Un caso del cual hablamos en este canal en su momento también, mostramos las pruebas más recientes y hablamos un poco de la vida de Ingrid. Creo que era muy importante darle nosotros también un cierre a todo esto, teniendo en cuenta que ustedes seguramente querían conocer la sentencia que le dieron a este hombre y proporcionar también más detalles del día de los hechos y de la vida de Ingrid. Al final podemos decir que se hizo justicia para esta joven y para su familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR, aparezco así en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.